El Evangelio de según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 37. Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Versículo 37. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre de Jesús. Damos gloria a Dios por su palabra, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos creen en esta noche que el Señor viene? ¿Cuántos creen que Él viene? Aleluya. A levantar una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Gloria al nombre de Jesús. Puede tomar asiento en esta hora. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Poderoso, poderoso es Dios. Poderoso es Dios, aleluya. Amén. ¿Cuánto aplauden la gloria de Dios en esta noche? ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Jesús. Preste sus oídos en esta hora a la palabra del Señor. Vamos a hablar una segunda parte de este tema, que es titulado de casa de paz a casa de desolación. Unos jueves atrás estuvimos hablando acerca de este tema y hablamos acerca, aleluya, de la importancia de lo que significa Jerusalén para Dios, de lo que Dios, aleluya, quería hacer con esta tierra. Gloria al nombre del Señor. También, aleluya, pudimos ver que Jerusalén, bendito sea el nombre del Señor, fue escogida por el Señor para que en ella estuviese su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y para eso vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Gloria al nombre del Señor. Versículo 5. Dice la palabra del Señor en esta preciosa hora: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, y he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mire que Dios está escogiendo a Jerusalén. Dice que Dios la sacó ¿de dónde? De Egipto, de la tierra de esclavitud, de la tierra de servidumbre. De ahí la sacó Dios, aleluya. Y la escogió, bendito sea el nombre del Señor, para que en ella, para que en la casa que había de ser edificada en ese lugar estuviese que estuviese allí el nombre del Señor. Escuche esto: para que estuviese el nombre de Jesús. Pero además de esto, Dios dice que Él escogió varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Esto nos enseña aleluya, la bendición que había sobre Jerusalén al Dios escogerla, al Dios sacarla de Egipto para que en ella estuviese su nombre. Esto también es para ti y es para mí, porque
Dios un día nos sacó de Egipto, nos sacó de la servidumbre, nos sacó del mundo, nos sacó de la esclavitud, nos sacó del pecado, nos sacó de la maldad y nos ha levantado, aleluya, para colocar su nombre en nuestras vidas y en nuestros corazones, y sobre nosotros, aleluya, esté el nombre y la presencia de Dios. A su nombre. Pero había un hombre príncipe sobre mi pueblo Israel, que Dios iba a escoger, bendito sea el nombre del Señor. Pero la relevancia no es sobre el príncipe, sino sobre el nombre de Jehová. Y esto la iglesia tiene que tenerlo claro. Porque en la iglesia no se trata el nombre del pastor, el nombre del líder, el nombre del profeta, el nombre del maestro, el nombre del evangelista. En la iglesia lo que tiene que prevalecer es el nombre de Jehová de los ejércitos. A su nombre sea la gloria. Es el nombre de Jehová. Dios dijo: escogí a Jerusalén para que en ella esté mi nombre. Todos podemos ser ese príncipe que Dios levanta sobre su pueblo, sobre su iglesia, para liderar, para guiar, para instruir a un pueblo. Pero la relevancia está en el nombre de Jehová. Si el nombre de Jehová no está y está el nombre del hombre, se acabó todo. Porque la importancia está en el nombre de Jehová. ¿Y en cuántos lugares han sacado el nombre de Jehová para establecer el nombre del hombre? A su nombre sea la gloria. Para establecer el nombre del ministro, para establecer el nombre de aquella persona que tiene la unción, de aquella persona que predica bonito, de aquella persona que canta bonito, de aquella persona que enseña bonito. Cuando esto pasa en una iglesia, hay anuncios de una desolación. A su nombre sea la gloria. Y Jerusalén significa casa de paz. Casa de paz. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 15 y 16. Dice la palabra: ahora estén abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Escogió a Jerusalén para que en ella esté su nombre, pero además de eso lo ha elegido, aleluya, para que sus ojos y su corazón esté en ese lugar. Cuando hablamos de casa, podemos hablar de una persona, podemos hablar de una iglesia, podemos hablar de una comunidad, podemos hablar de una nación. Cuando hablamos de casa, podemos referirnos a cada una de ellas. Nosotros somos casa del Señor. Amén. Somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y en nuestra vida como casa de Dios tiene que estar el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso nos lleva a nosotros a vivir una vida de humildad. Eso nos lleva a nosotros a vivir una vida de sencillez. Que lo que hacemos y logramos no es por nuestro nombre, no es por nuestro título, es porque el nombre y la presencia de Dios están en nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Aplaude la gloria de Dios en esta hora. Sus ojos y su corazón están en nuestra vida. Y eso también habla acerca del nuevo pacto. Que Dios hizo un nuevo y mejor pacto para establecer en nuestro corazón ese nuevo pacto. Usted y yo tenemos en nuestro corazón las evidencias de un nuevo pacto que fue, aleluya, marcado por la sangre de Jesús,
por la sangre del Cordero. Un Cordero sin mancha, sin defecto, sin pecado. Aleluya. Su sangre ha sido derramada sobre nuestras vidas para Dios decirnos, aleluya, he establecido un nuevo y mejor pacto a través de la sangre del Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén por eso? Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. ¿Por qué eligió Dios, aleluya, a Israel? Bendito sea el nombre de Jesús. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Siguiente. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Quién era Israel? El más insignificante de todos los pueblos. Pero ¿qué hizo Dios? Los amó. ¿Qué hizo Dios por ese amor? Los levantó. ¿Qué hizo Dios por ese amor? Aleluya. Santificó a un pueblo para Él, y que en ese pueblo Dios estableciera su nombre, su pacto, aleluya, su palabra sobre ese pueblo precioso, que era el más insignificante, pero el amor de Dios hizo valioso a ese pueblo. Asimismo como nosotros éramos los más insignificantes, pero a Dios le plació, aleluya, levantarnos del polvo. A Dios le plació levantarnos, aleluya, de la inmundicia, levantarnos del pecado. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y santificar, limpiar nuestra vida, para que nosotros, aleluya, estuviese su corazón, sus ojos y su nombre. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Y cuando hablamos, aleluya, de este verso 37 en el capítulo 23 de Mateo, dice la palabra: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuando Jesús, aleluya, anunciaba esta frase o algún nombre más de 2 veces para marcar una relevancia sobre lo que Jesús iba a decir. Era muy importante lo que el Señor iba a decir cuando decía: Jerusalén, Jerusalén. Hay algo importante que el Señor quería decir. Bendito sea el nombre de Jesús. También lo dijo cuando, aleluya, bendito sea Dios, cuando dijo: de cierto, de cierto os digo. Bendito sea el nombre del Señor. También le dijo a Simón: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. Le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Le dijo a Saulo: y de cierto os digo. Bendito sea el nombre del Señor. Saulo, Saulo, le dijo: ¿por qué me persigues? Bendito sea el nombre del Señor. Dios marcando, aleluya, una relevancia sobre lo que iba a anunciar, sobre lo que iba a decir. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, su nombre sea la gloria. Asimismo en este pasaje cuando dice: Jerusalén, Jerusalén. Escucha, escucha bien, presta tus oídos, porque es muy importante lo que te voy a decir. Y lo que el Señor empieza a decir no son palabras agradables. Habla acerca de la conducta del pueblo hacia los profetas y los ministros. ¿Y cuál era la conducta del pueblo? Aleluya, durante mucho tiempo, que mataban a los profetas y apedreaban a los que eran enviados. Ahora la pregunta es: ¿será que Dios hablaba una palabra, aleluya, para procurar el bien sobre el pueblo, el mal o el bien?
cuando Dios traía una palabra a través de sus profetas, era para anunciar, aleluya, una verdad y que el pueblo pudiese despertar. Aunque la palabra fuera fuerte, aunque la palabra estuviese anunciando algún juicio, algún castigo por la conducta del pueblo, ellos siempre lo tomaban por el lado malo. Ellos siempre decían: ya viene este a hablarnos y a profetizarnos cosa mala, porque nunca nos profetizan algo bien. Pero ¿cuál era su conducta? ¿Cuáles eran sus acciones? ¿Cómo era la manera de vivir del pueblo? Y el pueblo de Israel siempre fue marcado por su pecado y su rebelión contra Dios. Y uno de aquellos pecados del pueblo de Israel de generación en generación siempre fue la idolatría. Y vemos que Dios, cuando establece los mandamientos, aleluya, y le da a Moisés para el pueblo, Dios le dice que no se hicieran imágenes, que no se inclinaran a ellas, que no se doblaran ante ellas, porque tenían un solo Dios y era Jehová de los ejércitos. Y si usted lee la historia de Israel, siempre fue marcado por este pecado llamado idolatría. Siempre vivían en sus pecados. Dios los castigaba, los enjuiciaba. Dios los hacía, aleluya, vivir momentos de angustia, de temor por causa de su pecado. Clamaban a Dios, se arrepentían. Pero cuando las cosas ya estaban marchando bien, volvían nuevamente a su pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y este fue un mal de generación en generación, y sigue siendo un mal hasta nuestros días. A su nombre sea la gloria. Sigue siendo un mal hasta nuestros días. Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18 versículo 7. Mira lo que dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Siguiente. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Siguiente. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Mire lo que está diciendo Dios a través de sus profetas. Dios le está diciendo a Jeremías, y este pasaje es muy famoso porque habla acerca de la obra del alfarero y lo que Dios estaba, aleluya, hablando a Jeremías. Jeremías lo había experimentado en un hombre que trabajaba sobre la rueda. Estaba allí trabajando. Aleluya, el barro se echó a perder. Y cogió el mismo barro, lo limpió y hizo una vasija mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios le habla a Jeremías y le dice: no puedo hacer yo como este alfarero. No puedo hacer yo una obra perfecta en este pueblo que ha sido marcado por el pecado, por la rebelión, por la idolatría, que ha sido marcado por lo malo. Pero no puedo hacer yo como este alfarero, no desechar el barro porque se quebró, sino que como el alfarero, aleluya, entendió que podía hacer una mejor vasija de ese barro. No lo puedo hacer yo. No lo puedo levantar, no lo puedo restaurar. Yo sé que su pecado es grande. Yo sé que su abominación ha llegado hasta los cielos.
Yo sé que me han irritado. Yo sé, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, que han, aleluya, entristecido mi corazón. Pero no puedo hacer yo de este pueblo un pueblo mejor. Y Él le dice: háblale y diles que si ese pueblo se arrepiente, yo los levanto, los edifico, yo los bendigo, yo los hermoseo, yo resplandezco sobre ellos, yo muestro mi gloria sobre ellos. A su nombre sea la gloria. Ese es nuestro Dios, que a pesar de tanta maldad y tanto pecado, aunque Dios anuncie juicio, Dios siempre tiene misericordia. Dios siempre va a hablar al hombre y a la humanidad para decirle: arrepiéntete. Aún tienes tiempo de buscarme. Aún tienes tiempo de santificarte. Aún tienes tiempo de apartarte de lo malo y ver cómo yo te puedo levantar, y ver cómo yo te puedo restaurar, y ver cómo yo puedo restaurar tu vida, tu matrimonio, cómo puedo restaurar a tus hijos, cómo puedo restaurar tu casa, tu familia. La Biblia es clara y Dios dice que no tendrá por inocente al culpable. Pero aún en medio de estas cosas, Dios siempre tiene misericordia. Siempre hay una luz de misericordia que resplandece sobre nuestras vidas, esperando que una decisión nuestra pueda cambiar nuestra historia, pueda cambiar nuestra realidad, pueda cambiar una conducta de pecado, de transgresión, pueda cambiar una conducta, aleluya, donde el hombre se revuelque en su pecado y su maldad y se vuelva a Dios, que dice, aleluya, que Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es nuestro Dios. Que lo entristecemos, sí. Que muchas veces cansamos a Dios con nuestra desobediencia, sí. Pero Dios siempre tiene misericordia para que nosotros nos arrepintamos. Pero hay vidas que quieren persistir en su pecado y en su maldad, tocando Dios la puerta de su corazón para restaurarlo, tocando Dios la puerta de su corazón, como lo dice Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero ¿dónde estaba Jesús? Afuera de la puerta, afuera de la casa. Y Jesús siempre tocando para aquellos que se decían ser cristianos, pero lo tenían afuera. Porque cuando pasa eso, cuando vivimos nosotros por nuestro nombre, cuando vivimos nosotros por nuestro conocimiento, cuando vivimos nosotros por lo que pensamos, por lo que creemos, por lo que deseamos, por lo que nosotros creemos, y olvidamos el nombre de Jehová, que dijo que estuviese su nombre en nuestra vida. Si el nombre de Jehová está en tu vida, aleluya, tu vida, tu conducta debe ser guiada por el Espíritu Santo. Debe ser una conducta que glorifica a Cristo. Debe ser una conducta que glorifica a aquel que te ha lavado, que te ha limpiado con su sangre y te ha traído a su presencia. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del pueblo? En vano es lo que nos está diciendo Dios. Haremos lo que dice nuestro malvado corazón. Si usted lo lee más adelante, no escucharemos. Haremos lo que nuestro malvado corazón. Ellos mismos reconocieron que su corazón era malo. Dios tratando de restaurar su vida, Dios tratando de aleluya, de levantarlos, pero ellos persistieron en su pecado. Y alguien que persiste en su pecado y en su maldad, ¿qué le espera? La muerte espiritual y la muerte física. Y no tendrá excusa delante de Dios decir: nadie me habló. Sí te hablaron, pero nunca quisiste abrir tu corazón a la palabra y dejar que el Espíritu Santo de Dios te cambiara, te transformara, porque persististe en lo que tu corazón te guiaba. Y la palabra también dice que engañoso es el corazón. Y como cristianos no podemos dejarnos guiar por nuestro corazón, sino por el Espíritu. La guía del cristiano no es el corazón, es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu está en nuestra vida, en nuestro corazón,
seremos guiados, aleluya, a caminos seguros. Seremos guiados por senda y luminosa. Seremos guiados por caminos transitados, por caminos de bendición. A su nombre sea la gloria. Pero ¿qué le dice Dios además de esto? Vamos a leerlo allí en Jeremías. ¿Qué le dice Dios? Mira lo que le dice. La consecuencia, aleluya, de su pecado, la consecuencia de su maldad, ¿a dónde los llevó? Jeremías capítulo 18, versículo 15. Mira lo que dice. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en ¿qué? Objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. ¿Qué quería Dios? ¿A qué quería? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El enemigo trae sobre esta casa desolación. Que la gente pasara por este lugar y dijera: allí predicaron la palabra, allí se movió la gloria de Dios, pero mira cómo está este lugar, solo y desolado. Y yo hablaba este mensaje, pero no entendía lo que estaba hablando. Pero ahora, a la realidad de la situación que estamos viviendo, cuando está el nombre del hombre y no el de Dios, viene desolación. Cuando quitamos lo de Dios y colocamos lo del hombre, viene desolación. Cuando no es el Espíritu de Dios el que se mueve, sino el Espíritu del hombre, viene desolación. Cuando se canta, cuando se adora, pero Dios no está en un lugar, aleluya, viene desolación. A su nombre sea la gloria. Porque el no reconocer que hemos fallado y persistimos en nuestra posición, cuando no reconocemos delante de Dios que hemos fallado, la presencia de Dios se aleja. Y Dios dice: camina tú, muéstrate tú. Pero cuando el hombre se muestra y no Dios, viene perdición y desolación. Pero cuando el nombre de Jehová permanece en una casa, no hay obra maligna del enemigo que pueda destruirla. No hay obra diabólica, satánica que pueda destruir, porque las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. No prevalecerán sobre la iglesia. Que sobre esta casa permanezca el nombre de Jehová y no el de nosotros. Que sobre esta iglesia permanezca el nombre de Jehová y no nuestro propio nombre. Que sobre la iglesia, casa de restauración familiar, permanezca el nombre de Jehová y no el nombre del hombre. Porque si Jehová está en este lugar, aleluya, caminaremos seguro. Si Jehová en este lugar está, caminaremos seguro. A su nombre sea la gloria. Lo que Dios habla es serio. Y Dios le advertía al pueblo de no caer en idolatría. Y el capítulo 19 de Jeremías, versículo 4, mire lo que dice. Jeremías 19:4. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no había conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Mire lo que está diciendo Dios al pueblo. ¿Cuál era el pecado del pueblo? La idolatría. ¿Qué hicieron ellos? Enajenaron el lugar santo.
¿Y qué significa la palabra enajenar? Significa vender o ceder la propiedad de algo a otros. O sea, que estaban haciendo ellos al traer la idolatría, estaban cediendo los derechos de ese lugar a Baal. Pero los derechos de la casa y del pueblo, ¿de quién eran? De Dios. Porque el nombre del Señor era establecido sobre ese lugar. Pero su pecado los llevó a darle derecho legal al enemigo. O sea, le entregaron su propiedad, le entregaron sus vidas, sus hijos, su familia, como derecho al enemigo. Eso pasa en nuestra vida cuando el nombre de Dios no está en nosotros y están otras cosas que no son de Dios. Le damos derecho legal al enemigo, cedemos la propiedad. Y la Biblia dice que nosotros fuimos comprados con precio de sangre, fuimos sellados por el Espíritu, somos propiedad de Dios, le pertenecemos a Dios, aleluya. Y esto nos enseña que no podemos ceder la propiedad de Dios al enemigo. Por eso es que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestra mente, porque somos propiedad de Dios. Y el enemigo está buscando como león rugiente, aleluya, buscando a alguien en pecado, alguien que se aleje de Dios para hacerlo propiedad de él. Eso pasa cuando una persona se aleja de Dios, cuando cae en pecado, le cede su propiedad al enemigo. Pero nuestras vidas les pertenecen a Dios. Nuestra familia, nuestros hijos le pertenecen a Dios. Nuestra casa le pertenece a Dios. Somos propiedad de Dios. A su nombre sea la gloria. Pero ese pecado nunca terminó. Siempre estuvo allí. Siempre estuvo allí. Y en este pasaje del capítulo 23 de Mateo, Jesús trata con los escribas y con los fariseos. Y una de las cosas puntuales, aleluya, que el Señor recalca allí en este pasaje del capítulo 23 sobre el pueblo, en el versículo 13. Mire lo que dice del capítulo 23, versículo 13. Gloria al nombre de Jesús. Versículo 3 primero, perdón. Capítulo 23, versículo 3. Mire lo que dice del libro de Mateo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los escribas y los fariseos, quienes debían cumplir la palabra de Dios y ponerla por obra, ellos simplemente se encargaban de decir, pero no hacían lo que decía la palabra. Y Dios estaba confrontando, Jesús estaba confrontando a los escribas y a los fariseos. Y esto habla de que había hipocresía, de que hablaban una cosa pero decían otra. Entonces no podemos decir una cosa y hacer otra. No podemos hablar de santidad cuando vivimos en pecado. No podemos hablar de pureza cuando vivimos en, aleluya, revolcándolos en el pecado, en la maldad. No podemos predicar de que amamos a Dios cuando estamos amando las cosas de este mundo. Eso se llama hipocresía. Versículo 13, mire lo que dice. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué quiere decir este versículo? Que era un obstáculo y una oposición para la gente que quería entrar. O sea, ustedes no entran ni dejan que las otras personas entren también. Por su conducta, por lo que ustedes hacen,
por lo que ustedes muestran, por lo que ustedes proclaman, bendito Dios, están, aleluya, siendo un impedimento para la gente que quiere entrar. Y nosotros como iglesia, como cristianos, aleluya, no podemos ser impedimento para la gente que quiere entrar, que quiere conocer a Dios. Y hay cristianos que se convierten en un impedimento, en un obstáculo, por su mala conducta, por su mal proceder, y hace que los demás se alejen por su conducta. Esto es importante, porque por nuestra conducta y nuestro testimonio otros entrarán al reino de los cielos. Pero si nuestra conducta y nuestro testimonio es malo, otros se alejarán. Bendito sea el nombre de Dios, porque no estamos entrando nosotros ni dejando que los demás entren. Tenemos que dejar también que los demás entren. Y cómo también lo harán, con nuestro testimonio, con nuestra conducta, con nuestros procederes. Tenemos que ser de una misma cosa. A su nombre sea la gloria. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis, bendito sea el nombre del Señor, hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué estaban haciendo ellos? Profesando una falsa piedad. Bendito sea el nombre del Señor, porque devoraban las casas de las viudas, pero como pretexto hacían ¿qué? Largas oraciones. Yo hoy oro, pero luego que salga de la oración hago cosas que no le agradan a Dios. Una falsa piedad. Yo vengo a la iglesia, levanto mis manos, pero al salir de la iglesia voy y peco. Una falsa piedad. Yo hablo de Dios en este lugar y predico que Dios, aleluya, que Dios es santo, que Dios es puro, pero voy allá y me revuelco en el pecado. Una falsa piedad. Yo hablo de Dios, de que tienes que nacer de nuevo, pero aleluya, me deleito en los placeres del mundo allá afuera. Una falsa piedad. Tenemos que ser de una sola cosa, de una sola postura. Tenemos, aleluya, que beber de una sola fuente. Tenemos, aleluya, que sentarnos en una sola mesa. No participar en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios, como lo dice la palabra. No beber de dos fuentes. Y el Señor estaba confrontando a los fariseos, aquellos que debían ser ejemplo, aquellos que debían, aleluya, ser un buen testimonio para la gente, para la sociedad. Era todo lo contrario. Y Jesús tenía que llegar nuevamente para tocar el corazón. Pero venía para enjuiciar, venía para salvar. Pero muchos no quisieron, porque dice la palabra en Juan capítulo 1 versículo, aleluya, dice que a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. A los suyos vino, pero por los que él vino no le recibieron. Le cerraron la puerta. Y Dios siempre ha mostrado su misericordia. Juan el Bautista predicaba. ¿Y qué predicaba Juan? Mateo capítulo 3 versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4 versículo 7. Jesús también lo decía. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué vino Jesús? ¿A traer el látigo y condenar a todo el mundo? No. Vino a predicar un evangelio de arrepentimiento para que se volvieran a Dios. Tocando Jesús nuevamente la puerta para que la abrieran. Para Él restaurarlo, para Él sanarlo, para Él sacar la religiosidad.
y hacer de ellos, aleluya, que tuviesen una relación con Dios. Porque ¿qué eran los fariseos y los saduceos? Eran religiosos. Estaban allí en su religiosidad, pero no entendieron el amor y la misericordia. No entendieron, aleluya, que los demás que estaban perdidos y condenados necesitaban a Dios. No entendieron, aleluya, que los leprosos necesitaban ser sanados. No entendieron que los ciegos necesitaban recibir la vista. Cuando Jesús lo hacía en un día de reposo, condenaban a Jesús por lo que estaba haciendo. Vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a tocar la puerta para que la abrieran y Él poder entrar en los corazones. A su nombre sea la gloria. Antes de un juicio, Dios siempre va a hablar de misericordia. Antes de un juicio, Dios siempre va a hablar de arrepentimiento. Antes de un juicio, Dios siempre va a hablar de que nosotros cambiemos, de que nos alineemos a Dios, a su palabra, de que cambiemos nuestra conducta. Pero cuando se omiten todas estas cosas, lo que viene es destrucción, lo que viene es desolación. Jerusalén, que fue llamada como casa de paz, Jesús estaba anunciando que por no recibirle a Él, venía desolación sobre sus vidas. A su nombre sea la gloria. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Esto nos habla de que Dios siempre a lo largo de la historia ha tenido misericordia y compasión. Porque el deseo de Dios es juntar a los pueblos, es juntar al hombre, aleluya, con Él, para Él cubrirlos, protegerlos. No sé si usted ha visto una gallina cubrir a sus polluelos. Los cubre con sus alas para protegerlos del peligro, de los vientos, de lo que está alrededor. Ese es Jesús, aleluya, queriendo siempre proteger al hombre, a la humanidad, cubrirlo con sus alas, bendito Dios. Pero muchos no quieren. Salmo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Protegernos. ¿Qué quiere Dios con la iglesia? Guardarla, cuidarla. ¿Qué quiere Dios contigo, con tu familia, con tus hijos? Guardarlos, aleluya, sobre la sombra de sus alas. Pero muchos no quieren. Jesús le dijo, pero no quisiste, no quisiste. ¿Cuántas veces llegué a ti con una palabra de amor, de misericordia? ¿Cuántas veces llegué a tu vida para hablarte de que tenía propósitos contigo, pero no quisiste? ¿Cuántas veces prediqué? ¿Cuántas veces me mostré en sueños? ¿Cuántas veces envié al profeta, envié al evangelista para que te hablara, pero no quisiste? No quisiste escuchar, no quisiste escuchar. Aleluya, renunciaste a la palabra. Creíste que era el hombre, pero era Dios. Creíste que era el hombre confrontando tu vida, porque quizás conocía tu condición, pero era Dios que estaba enviando su palabra para salvarte, para arreglar tu vida, para que mejoraras. Pero no quisiste. Y decir, eso es palabra de hombre y no de Dios. Eso es matar a los profetas. Eso es apedrear a los profetas, porque los profetas eran enviados con una palabra de salvación, pero creyeron que era el hombre y no Dios. Creyeron que era por mal y no por un bien. Aunque era fuerte la palabra, aunque la palabra sea fuerte para tu vida, es por un bien. Porque Dios quiere cambiarte, porque Dios quiere transformarte, porque Dios quiere evitar, entorpecer el camino que llevas. Porque si sigues por ese camino de pecado, de desobediencia, lo que te espera es la perdición. Pero Él no ha venido a condenar al mundo. Jesús vino para salvarlo. Él no vino para pisotear, Él vino para levantar. Él no vino para condenar, Él vino para salvar a la humanidad. Su nombre sea la gloria. Salmo 18, versículo 35. Dice, tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes.
Tu bondad me ha hecho prosperar, me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Capítulo 23, versículo 34, mire lo que dice. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos que mataréis. Hablando que de lo porvenir. A unos mataréis y crucificaréis, y a otros que azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de ¿quién? De Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo eso vendrá sobre esta generación. Una palabra profética de juicio y de desolación, profetizando Jesús de que su conducta seguiría siendo la misma, matando a los profetas, cerrando el corazón a la palabra, matando a los, aleluya, a los apóstoles. Y usted conoce la historia de cómo murieron, algunos crucificados, algunos decapitados, otros asesinados, aleluya, bendito el nombre del Señor, por causa del nombre del Señor. Hablando Jesús de que su conducta seguía siendo la misma. Por eso sobre ellos venía destrucción y desolación. Pero para cerrar con broche de oro, al mismo Hijo de Dios también lo mataron, lo crucificaron. A su nombre sea la gloria. No le recibieron, no recibieron su palabra. Creyeron muchos que era un profeta más, pero asesinaron al Hijo de Dios. Asesinaron al Hijo de Dios. Y en Mateo capítulo 21, versículo 33, para culminar, parábola, aleluya. Mateo capítulo 21, versículo 33. Los labradores malvados. Mire lo que dice. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos que golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otro siervo, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Mire lo que está anunciando todo lo que sucedió a lo largo de la historia. Mataron a los siervos y el padre dijo: voy a enviar a mi hijo, quizás tendrá el respeto de él. Pero ni al hijo respetaron, le quitaron la vida, anunciando la condición y la actitud de aquellos labradores malvados que no quisieron abrir su corazón y mataron a los profetas y mataron al hijo. Por eso el Señor dijo:
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ese fue el fruto de su pecado, que fueron dejados desiertos. Y esto ocurrió, aleluya, en el año 70 después de Cristo, por manos de Tito, aleluya, quien arrasó con el templo, lo destruyó a Jerusalén, y vino desolación sobre una tierra que fue levantada, hermoseada por la gloria de Dios. Ahora lo que habían era ruinas sobre el templo. Ya no estaba la presencia de Dios, ya no estaba el nombre del Señor. Coloquémonos sobre nuestros pies en esta hora. Si puedes alabar a Dios, alábale en esta noche, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. No apedremos a los profetas, recibamos la palabra. No matemos al Hijo, recibámoslo en nuestros corazones, recibámoslo en nuestros templos. Porque el templo fue cambiado. Ya no había oración, ahora lo que había era negocio. Cueva de ladrones, le dijo Jesús. Y Jesús con furia volcó las mesas de todos los cambistas y dijo: mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué hicieron los líderes? Cambiaron la gloria de Dios por negocios. Y la iglesia no es un negocio. La iglesia es para que el nombre de Jehová esté en este lugar. La iglesia no es para lucrarnos. La iglesia es para que la gloria de Dios esté en esta casa. Esto es de mucho cuidado, porque si cambiamos la gloria de Dios por otra cosa, vendrá destrucción. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Cuidemos la viña que Dios nos ha dado. Cuidémosla, porque Él la cuida, Él la protege también.